Bueno, pues os lo habíamos anunciado. Alberto Garzón, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Déjame en primer lugar que te felicite en nombre de la audiencia, porque claro, tú acabas hace relativamente poco de ser padre, habéis tenido una criatura, lo cual entiendo que os hace tener repartido entre la situación personal que vivís con una cierta emoción, porque siempre es una noticia muy positiva, y el contexto general, que es bien complicado, ¿no? Sí, efectivamente, muchas gracias. Efectivamente, somos parte de esa parte de la población que ha tenido la fortuna de ser padres y madres en este tiempo tan complicado. Y bueno, pues evidentemente es un espacio de contrastes, de sentimientos, pero además, bueno, pues lógicamente tenemos esa válvula de escape que es pues la alegría, la felicidad que significa pues el cuidado dentro de la dificultad que todos los españoles que son padres y madres en este momento tienen también para conciliar en una situación en la que nos encontramos de confinamiento y de atención, de cuidados. Bueno, voy a preguntarle por algunas cuestiones relacionadas con la actualidad. Estamos viviendo, en efecto, un tiempo extraordinariamente convulso, y en las últimas horas hemos tenido conocimiento de esta propuesta del Gobierno, de esta iniciativa del Gobierno para ejercer control sobre los precios en el material sanitario, mascarillas, geles, y se van a fijar en 48 horas, decía el ministro, los precios máximos en productos como mascarillas o guantes. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se fijan los precios? Bueno, es un procedimiento que habíamos ya puesto en marcha con el caso de las funerarias. No es el mismo sector, lógicamente, tiene una naturaleza diferente en términos económicos, pero en el caso de las funerarias se obedecía un poco a la misma lógica, y es que en un momento de crisis sanitaria tan importante como consecuencia de la pandemia, no cabía que nos encontráramos ante procesos especulativos que subían los precios del servicio sin ningún tipo de razonamiento más allá del ansia de beneficio de algunos actores. No fueron todas las funerarias, solo algunas, pero se podían encontrar hasta precios pues unos 2.000 euros más elevados de los que había antes del estado de alarma. Entonces lo que se hizo fue poner el precio vigente en el 14 de marzo, que era el día que se hizo el estado de alarma. En este caso de geles, mascarillas y otros productos sanitarios, estamos viendo un proceso especulativo similar, pero es un sector distinto. Es un sector que lógicamente no es solo de producción nacional, de hecho mayoritariamente ha sido de producción internacional, y esto es lo que lleva a que haya habido procesos de dificultad de obtención de estos productos, y por lo tanto pues el diseño del establecimiento del precio es más complejo, y por eso pues se ha dado un tiempo suficiente para establecer un precio que sea lo más razonable posible, es decir, que permita a la ciudadanía pues no asumir unos costes desorbitados, porque estamos hablando de productos como las mascarillas que llegaban a costar 60 céntimos antes del estado de alarma, y que hay gente que las está comprando desgraciadamente a 15, 20 euros. Si sumamos esto pues a los geles y sumamos a otros productos sanitarios que en este momento son de primera necesidad en una familia de 4 miembros, estamos hablando de una cantidad extraordinaria que merma los presupuestos familiares de manera indecente. Lo que hemos visto es preocupación en el debate, tanto para los suministradores como para los que hacen la distribución, porque, claro, esto puede provocar que haya que venderlas más baratas del precio al que han sido adquiridas en el mercado, porque la especulación se está produciendo en el mercado primario, en el mercado exterior, donde las compran, donde sí que están subiendo por la especulación, y algunos se quejaban, decían, pero esto podría obligarme a tener que venderla por debajo del precio a las que lo he adquirido. ¿Esto es así? Depende, por eso decía, hay un elemento de complejidad adicional que no existía en el caso de las funerarias, de ahí también pues la diferente velocidad a la que se ha podido ir implantando. Lo cierto es que como ha ocurrido con los productos sanitarios, se ha incrementado la demanda de manera extraordinaria en todos los países occidentales, y aquellos, que son la mayoría, que no teníamos una producción nacional, hemos sufrido las consecuencias de un mercado internacional muy volátil y muy especulativo, donde ha habido incluso actores que han utilizado pues para estafar, ¿no? Hemos visto casos de los test y hemos visto otra serie de casos. Entonces hay que diferenciar entre lo que es la producción nacional, que en principio incluso puede tener sus insumos propios y no le afectaría la especulación que se está produciendo en esos mercados internacionales, y hay que diferenciarla lógicamente
de aquella otra que es producción internacional. No obstante, el Gobierno de España ya ha hecho un esfuerzo extraordinario, ímprobo, con un sobrecoste evidente por temas de especulación, para adquirir millones de mascarillas a nivel internacional en esos mercados, para garantizar que, por ejemplo, el sistema sanitario y otra serie de servicios esenciales pues pudieran estar protegidos dentro de esa convulsión que, lógicamente, ha implicado pues que todos los países han encontrado una situación similar. Y debemos recordar que la mayor parte de la producción internacional de productos sanitarios está recogida entre China, Alemania y Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo una norma que conjuga, lógicamente, pues la racionalidad económica con el sentido común, que hace que no podamos permitir que el gobierno esté haciendo ayudas extraordinarias pues de escudo social a las familias, proporcionándole ingresos, y sin embargo se encuentren con que una parte de esos ingresos se destinan a un precio desorbitado de productos sanitarios. Porque, poniendo el ejemplo de antes, si vamos a unos geles a 10 euros, mascarillas a 10 euros y somos 4 en la familia, pues entonces lo que tenemos es casi 100 euros ya gastados por parte de una sola familia. ¿Tienen previsto hacer lo mismo con otros productos en un futuro próximo? La norma deja abierto para otra serie de productos sanitarios o semisanitarios pues ir monitoreando la evolución de los precios, porque aquí hay que diferenciar efectivamente procesos de oferta y demanda internacional, como los que hacía referencia antes del mercado internacional, que están lejos de nuestro alcance. Nosotros somos un país que toma el precio tal y como viene y no puede influir en ello, de procesos nacionales. Y en los procesos nacionales, desgraciadamente, y tal y como ocurría en el caso de las funerarias, también hay actores nacionales que han aprovechado para subir los precios. Han aprovechado y han dicho a lo largo de la cadena, desde el origen, la distribución y al final la venta minorista en las farmacias, han aprovechado pues para subir cantidades importantes esos precios, y eso es lo que nosotros tenemos capacidad de control y por lo tanto es lo que vamos a hacer. Estamos haciendo, claro. Este es el gran asunto que afecta a su ministerio en este momento, pero como miembro del gobierno hay algunos elementos que están colocados hoy en las portadas de los periódicos por los que le quiero preguntar, porque hay una gran tormenta política en torno a la declaración del general de la Guardia Civil, que afirmó estar trabajando para minimizar bulos contrarios al gobierno. Dijo, en una formulación diferente, pero dijo algo parecido. Hoy es portada en el periódico El Mundo. Dicen, pidió Interior perseguir a las críticas. ¿Lo hizo? Bueno, es obvio que no. Nosotros estamos en una democracia y además pues la democracia está descrita por procedimientos reglados, leyes que respetan los derechos fundamentales, y en este caso yo creo que fue más, como han dicho en el del Ministerio de Interior, un lapsus, un error de interpretación o de la propia capacidad de expresión, porque evidentemente el gobierno no pretende en absoluto coartar el derecho a crítica, y de hecho se está viendo de forma evidente como esa crítica pues no solo es legítima, sino que además está muy extendida, pero lo que sí que se está tratando de hacer es, como en otros países, limitar absolutamente aquel tipo de contenido que afecta duramente a la gestión de una crisis sanitaria, que debería ir más allá de la política. Es decir, difundir información que lleve al pánico no es una crisis, no es una crítica política, es un intento claro de menoscabar la democracia. Y entonces, bueno, ahí hay que ser evidentemente siempre absolutamente garantistas, pero en esa línea de los bulos, de la fake news, de intentar restringir pues la expansión de información que socava la democracia, es donde está parapetado, digamos, la estrategia. Y la persona que hizo estas declaraciones pues claramente se equivocó al formularlas, porque es obvio que en nuestro país la libertad de expresión tiene que estar garantizada, no solo por esta crisis, sino en general. Especialmente, diría, en esta crisis, especialmente en estos momentos tan difíciles, donde tan fácil es, como estamos viendo, que se pueda defender la vulneración de derechos, es en estos momentos cuando más necesario es defender la libertad de expresión. Hay un estado de crítica, de un estado de opinión, lo decía. Es verdad que está muy polarizada, dentro del debate público está muy crispado el clima, pero también hay críticas, decía, ¿se están dando justificadamente? Bueno, yo diferenciaría dos ámbitos. Hay uno que tiene que ver con una crítica
legítima y desde luego razonable, porque nosotros no hemos podido hacer las cosas perfectas. Es decir, es un gobierno que se ha encontrado ante una pandemia, un fenómeno internacional, un fenómeno nuevo, es decir, un fenómeno desconocido en su naturaleza, en su expansión, ante el que los científicos tampoco conocen todo al 100%, ni siquiera todavía hoy. Es un fenómeno al que nos vamos adaptando, vamos conociendo cómo funciona y por lo tanto vamos adaptando nuestras recomendaciones y nos equivocamos. Y esto no pasa nada por decirlo. Somos un gobierno que no puede hacer las cosas perfectas y nos equivocamos y lo que tenemos que hacer es corregirlo. Entonces es lógico que a colación de esas equivocaciones y de esos errores se puedan elaborar críticas que nos ayudan a mejorar. Esto es parte de lo normal en una democracia y de lo que nos enriquece. Pero luego lo que hay es una estrategia. En el segundo ámbito hay una estrategia de la derecha política y conservadora. Y no hablo solo partidista, sino mediática incluso y especialmente, que ya estaba antes de la pandemia en una actitud absolutamente hiperventilada, una actitud excesiva, de hipérboles continuas en el discurso, de llamar golpe de Estado a cualquier cosa, de polarizar, de alimentar el odio, el rencor. Eso ya estaba antes de la pandemia y con esta pandemia lo que da la sensación es que hemos encontrado que esa derecha o una parte de esa derecha quiere ver esto como una oportunidad para desgastar, desestabilizar y tumbar al gobierno. Bueno, yo diría es legítimo porque en democracia pues este tipo de estrategias caben, pero desde luego no parece razonable que ante un fenómeno internacional o un fenómeno de esta magnitud se aproveche y se instrumentalice para desestabilizar precisamente la principal institución que combate el virus. Y esto es una cuestión distinta de la crítica, digamos, legítima dirigida pues a errores de política concreta que lógicamente han sucedido y desgraciadamente pues hemos sido responsables nosotros. Hay algunas preguntas que nos hacen llegar también desde la audiencia, porque en esta situación estamos observando el importantísimo papel que tiene la gente que trabaja desde en los supermercados, en los repartos. Hay quien nos escribe con preocupación sobre la protección laboral de los riders. Estamos observando que en efecto hay muchísimas compañías de distribución minoritaria o de distribución pues que se hacen con bicicletas, con motocicletas, y nos preguntan ¿qué medidas plantean con el caso de la protección laboral de los riders? Sí, nosotros lo que estamos viendo es una enorme responsabilidad por parte de la ciudadanía, incluso al margen de las medidas y recomendaciones del gobierno, hay una conciencia muy elevada de los riesgos que supone esta situación y se están tomando medidas, yo creo, por parte de autoprotección, incluso por parte de la ciudadanía. Y hay algunas empresas que, desgraciadamente, pues esto no lo hacen así. Y eso, efectivamente, nosotros estamos tratando de perseguirlo y de corregirlo. Pero nuestra experiencia hace, con los datos que tenemos, que podamos llegar a la conclusión de que la mayoría de las empresas están proporcionando medidas de seguridad suficientes para que mantengan esa actividad, que es una actividad que nos asemeja un poco o lo máximo posible a una cierta normalidad, porque estamos en estado de confinamiento, pero al final los supermercados están llenos, al final tenemos los hospitales, los servicios sanitarios, y eso significa muchas cosas para que se produzcan, por ejemplo, como hablamos al principio, mascarillas o respiradores a nivel nacional, pues hace falta también que vengan camiones con los insumos que se utilizan en la producción, hace falta que venga, bueno, que se mantenga un mínimo de actividad que es muy importante. Toda esa gente está lógicamente en la calle y está más expuesta que aquellos que están en las viviendas. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de educar y con normas suficientes a las empresas para que garanticen ello. Y la verdad que el resultado es muy satisfactorio y evidentemente, bueno, aquellos casos que se vulneran, nosotros estamos muy, muy activos y lo mismo se puede decir del caso de los riders que están cumpliendo pues para que esa normalidad se asemeje un poquito más y que en algunos casos se está haciendo muy bien y en otros pues desgraciadamente se está haciendo mal y estamos a través del Ministerio de Trabajo y los correspondientes ministerios incidiendo para que se corrija. Se está hablando de las medidas de desescalada. La manera en la que se va a ir saliendo en parte de esta situación, porque parece que este es un asunto que nos va a acompañar durante tiempo. ¿Qué modelo de país se está planteando Alberto Garzón? ¿Qué medidas económicas, sociales se barajan? Porque después de la desescalada va a quedar un panorama desolador.
Claro, vamos a ver, esto es un fenómeno nuevo. Nosotros como gobierno, y además a mí me parece siempre esencial, tenemos que ser muy transparentes y muy sinceros. Nosotros no vamos a llegar a una normalidad estable hasta que no haya una vacuna. Y esto está lejos todavía de que pueda existir. Por lo tanto, vamos a tener que conllevar la existencia del virus durante bastante tiempo y adaptarnos y proteger a nuestra población, tanto en términos sanitarios como en términos económicos, porque las medidas necesarias para atajar y contener a este virus y que no provoque más daño, provocan asimismo bastante distorsión económica, paralización de la actividad económica, merma de ingresos y afecta especialmente a los más vulnerables. Por eso, este gobierno, a diferencia de los gobiernos anteriores, en anteriores crisis, pues se ha centrado en un escudo social, en desplegar un escudo social que yo calificaría de histórico, porque es la primera vez en la historia de España que ante una crisis de esta naturaleza que se está desplegando ahora mismo, el eje está puesto en la protección social, el eje está puesto en prohibir el cese de suministros básicos, hablo de agua, hablo de energía, prohibir los despidos, proporcionar rentas a través de las prestaciones de la seguridad social, elaborar ese ingreso mínimo vital que estamos ahora mismo concretando, medidas necesarias para mitigar el efecto negativo que tiene en la dimensión económica de esta crisis sanitaria. Y de aquí tenemos que salir, desde mi punto de vista, pues habiendo aprendido que nuestra fortaleza es ese sistema público de sanidad, que sin embargo tiene debilidades después de muchos años de recortes políticas de austeridad, pues hemos enfrentado una pandemia en peores condiciones que las que hubiéramos tenido antes de estos recortes y por lo tanto tenemos que preservar, reforzar el sistema público de salud, lo público en general, lo común, porque la pandemia lo que nos ha puesto de relieve es frente a un espejo, el espejo frente al que no caben las posiciones individualistas, porque una pandemia por su propia naturaleza necesita ser abordada de manera colectiva y las medidas que estamos viendo apuntan a ello, ¿no? Ese tipo de sociedad es la que se va a ir reconstruyendo entre todos, no va a venir solo del gobierno, esto es una cuestión de la sociedad civil, de todos los actores, pero tenemos que ser también muy sinceros con la población. Esto no va a ser una cosa de un mes ni de 2 meses. El virus va a estar aquí con nosotros mucho más tiempo, no va a haber una vuelta a la normalidad entendiéndola como aquel estado de cosas que existían antes del 14 de marzo, porque vamos hacia un escenario totalmente nuevo. Y entonces, por eso se está utilizando, creo que adecuadamente, ese concepto de nueva normalidad. Vamos a ir a otro estado de las cosas y ese estado de las cosas hay una lucha, hay un paradigma de competición entre quienes defendemos un sistema público de salud mucho más importante, una reforma fiscal, una medida de protección social, primero para mitigar el efecto de la crisis y segundo para salir de la crisis, ¿no? Políticas de estímulo fiscal, keynesiano, el debate europeo. Y hay otro paradigma que se ubica en la derecha política que está defendiendo pues una sanidad incluso privada, con la colaboración público-privada, que opta más por las donaciones que por el sistema fiscal. Bueno, es un debate ideológico profundo que va a estar encima de la mesa durante los próximos años. ¿Y el gobierno está fuerte? Yo pienso que sí, es decir, el gobierno está fuerte para hacer frente a esta pandemia. Es una pandemia que bueno, asola a nuestro país. Inmediatamente nosotros llegamos al gobierno, pues estas circunstancias azarosas de la vida, y lo abordamos con bastante solvencia dentro de las dificultades y, como decía antes, también de errores que se han podido cometer. Lógicamente es ventajista, ¿no? Porque desde hoy, con la información que tenemos hoy, pues podríamos decir que deberíamos haber hecho algunas cosas de otra manera en el pasado. Pero lo cierto es que con la información disponible en cada momento yo creo que hemos obrado suficientemente bien. Y en términos políticos, lo que percibimos es que la derecha nos empuja a un escenario, a toda la sociedad, de confrontación, de crispación, a través de esa estrategia también que va socavando la democracia, que hablaba antes, los bulos, las mentiras, las informaciones estadísticas falsas, simplemente para desestabilizar a un gobierno. Pero eso es una estrategia, digamos, que tiene las patas también muy cortas, ¿no? Las encuestas que estamos viendo de toda la naturaleza y siempre cogiéndolas pues con la cautela debida en estos momentos, manifiestan que la sociedad más o menos sigue respondiendo al perfil ideológico que respondía a finales de año. Y nuestro país, antes de la pandemia, enfrentaba otra serie de problemas territoriales, sociales, que dieron lugar a este gobierno de coalición. Y esos problemas siguen estando ahí. Y creo que este gobierno está muy fuerte. Hay algunas llamadas a atacar a este gobierno. Es evidente que la derecha quiere echar a Unidas Podemos, nos quiere echar del gobierno.
no está de acuerdo con nuestra política social de defensa de las familias trabajadoras, no está de acuerdo con esas medidas, digamos, de clase, de apoyo a la gente más vulnerable, y por eso nos quiere echar del gobierno. Pero no veo que esto tenga opciones de avanzar hacia ahora mismo, porque la determinación del presidente Pedro Sánchez, la determinación del Partido Socialista y la determinación nuestra es fortalecer este gobierno que de manera satisfactoria está haciendo frente a esta crisis, sabiendo pues que se pueden cometer errores y que hay que corregirlos. Alberto Garzón, ministro de Consumo, le agradecemos muchísimo que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias, como siempre. Muy buenos días.